Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar los controles básicos ofensivos en el NHL. Y si eres nuevo en este juego o te lo acabas de comprar o ya lo tienes de hace tiempo, pero te lías con los controles o aún no los dominas del todo bien, no te preocupes, quédate a ver el vídeo hasta el final porque te voy a explicar cómo mover al jugador, cómo desplazar el disco de un lado a otro, los tipos de pases y los tipos de tiros que existen. Todo ello para que podáis familiarizaros cuanto antes con los controles y, en definitiva, para que consigáis atacar mejor, anotar muchos goles y ganar más partidos. Así que vamos a empezar por cómo mover al jugador. Bien, como en la gran mayoría de juegos, el jugador se mueve moviendo el joystick izquierdo en la dirección que queremos que lleve nuestro jugador. Pero además, tenemos la posibilidad de hacer 3 posibles movimientos a la hora de patinar. El primero de ellos es frenar. Para frenar debemos desplazar el joystick izquierdo en la dirección opuesta a la que lleva el jugador en ese momento. Es decir, si por ejemplo el jugador va hacia arriba, para frenar habrá que llevar el joystick izquierdo hacia abajo. Y así sucesivamente con todas las direcciones. El segundo movimiento que podemos hacer a la hora de patinar es deslizarnos sobre el hielo o de dejarnos llevar. Esto se hace soltando el joystick izquierdo. Podemos deslizarnos sobre el hielo hasta frenar por completo o deslizarnos para perder velocidad hasta el momento que queramos. Y el tercer movimiento que podemos hacer a la hora de patinar es ir hacia atrás. Para patinar hacia atrás hay que mantener pulsado el botón L2 al mismo tiempo que dirigimos al jugador con el joystick izquierdo. Así que esto es todo en cuanto a cómo mover el jugador. Lo siguiente que vamos a ver son los pases. Hay 2 tipos de pases. Uno de ellos es el pase raso. Para hacer un pase raso tenemos que apuntar con el joystick izquierdo hacia el jugador al que queremos pasar o hacia la zona que queremos pasar. Y para ejecutar el pase hay que pulsar el botón R2. Algo importante a tener en cuenta a la hora de pasar el disco es que podemos aumentar la potencia del pase. ¿Cómo? Manteniendo pulsado el R2 durante más tiempo. Por lo tanto, cuanto más tiempo pulsemos el R2, más potencia llevará el pase. Esto tiene una ventaja, que es que nos permite dar pases lejanos, pero también tiene un inconveniente, que es que al tener que pulsar durante más tiempo el R2, estamos dando tiempo a los rivales a que vengan a presionarnos, y por lo tanto más probabilidades de perder el disco. Así que antes de hacer un pase potente o de dar potencia a un pase, asegúrate de estar libre y no tener a ningún contrario cerca de ti para que no pueda ir a robarte el disco. El otro tipo de pase que podemos hacer en el NHL es el pase elevado. El pase elevado se hace pulsando el botón R1. Y al igual que en el pase raso, para lanzar un pase elevado debemos apuntar con el joystick izquierdo hacia el jugador o hacia la zona donde queremos dar nuestro pase. Y aquí también podemos aumentar la potencia del pase, y de igual manera que antes, pulsando durante más tiempo, en este caso el botón R1. Como se puede ver, el disco no se eleva demasiado, simplemente se separa un poco del hielo para evitar el rozamiento y que no se frene en su trayectoria hacia el destinatario del disco. La ventaja de estos pases es que vienen bien a la hora de iniciar un contraataque o cuando queremos hacer una transición defensa-ataque de manera rápida. Después de ver cómo pasar, vamos a conocer las funciones del joystick derecho. El joystick derecho sirve para mover el disco de un lado a otro y para disparar hacia la portería y tratar de marcar gol. Pero es conveniente, antes de continuar, que sepáis una cosa importante sobre el joystick derecho. El joystick derecho, para que os hagáis una idea, representa el stick del jugador, que el stick, para quien no lo sepa, es el palo que llevan los jugadores de hockey. Así que debéis mentalizaros de que todos los movimientos que hagáis con el joystick derecho se verán reflejados en los movimientos que haga el jugador con su stick. Por ejemplo,
Si movemos el joystick derecho hacia la derecha, el jugador desplazará el disco hacia la derecha. Si lo llevamos a la izquierda, el jugador moverá el disco hacia la izquierda. Esto se puede hacer tanto en parado como en movimiento. Pero ¿qué pasa si llevamos el joystick derecho hacia abajo? ¿Que lleva el disco hacia atrás? Pues no. Llevándolo hacia abajo, el jugador amaga con hacer un slap shoot. ¿Y qué es un slap shoot? El slap shoot es un tipo de disparo que explicaré más adelante cuando veamos los tiros, que son el siguiente punto que vamos a tratar. Para tirar tenemos que utilizar los dos joysticks, el izquierdo para apuntar y el derecho para ejecutar el disparo. Primero vamos a ver cómo se apunta cuando queremos tirar hacia la portería. Para apuntar, como acabo de decir, hay que usar el joystick izquierdo. ¿Y cómo usamos el joystick izquierdo para apuntar? Pues muy fácil. Con el joystick izquierdo indicamos hacia qué lado de la portería queremos tirar. Es decir, si queremos apuntar a la escuadra derecha, habrá que mover el joystick izquierdo en diagonal arriba a la derecha. Si queremos apuntar a la escuadra izquierda, lo moveremos en diagonal arriba a la izquierda. Y así sucesivamente con todos los puntos de la portería. ¿Y qué pasa si no movemos el joystick izquierdo? Pues que estaremos apuntando al centro de la portería. Como más probabilidades hay de marcar gol, es apuntando a las esquinas. Así que siempre que tiréis a portería, intentad dirigir el disco a una de las 4 esquinas de la portería. Y ahora que sabemos cómo apuntar, vamos a ver cómo tirar, cómo ejecutar el tiro. Hay dos tipos de disparos, que son los que vamos a explicar en este vídeo. El primero de ellos es un tiro sencillo, un tiro rápido, y se hace llevando el joystick derecho hacia arriba. Este tipo de disparo es un tiro muy preciso pero poco potente, y se utiliza sobre todo cuando estamos cerca de la portería. Y es que al ser un tiro preciso y muy certero, al portero se le hace más complicado reaccionar para tratar de detener el disco. Ese sería un tipo de disparo, y el otro tipo de disparo, como hemos comentado antes, es el slap shoot. ¿Y qué es un slap shoot? Bueno, yo os voy a explicar qué es un slap shoot, pero primero vamos a ver qué significa la palabra slap shoot para entender el concepto de este tiro. La palabra slap shoot está compuesta por slap y shoot. Slap en inglés significa sopapo y shoot, como ya sabréis, es tiro. Así que un slap shoot es una manera de tirar que consiste, digamos, en dar un sopapo a la pastilla, y ahora vais a ver por qué. El slap shoot consta de dos movimientos. El primero, llevar el joystick derecho hacia abajo para que el jugador coja impulso con el stick. Y el segundo, llevar el joystick derecho hacia arriba para golpear la pastilla. Así que sí, si os fijáis, es un movimiento que se asemeja bastante a dar un sopapo. Este tipo de disparo, a diferencia del anterior, es un disparo muy potente pero poco preciso, y se utiliza sobre todo cuando queremos lanzar a portería desde distancias lejanas. Por ejemplo, si tenemos el disco con un defensa y queremos tirar. Los defensas son los jugadores más alejados de la portería la cual estamos atacando, y suelen utilizar este tipo de disparo cuando quieren disparar a portería. Sin embargo, eso no quita que también se pueda usar desde distancias cortas. Así que esto es todo lo que debéis saber sobre controles ofensivos básicos del NHL. Espero que os sirvan de ayuda si estáis comenzando a jugar a este juego, y si queréis seguir aprendiendo cosas sencillas, aquí os dejo un vídeo en el que explico 5 regates fáciles para principiantes, y también puedes suscribirte, dejar un like en este vídeo y escribir un comentario diciéndome qué te ha parecido. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.